Ya estamos en comunicación con Marian Chakov, médica, infectóloga, pediatra y asesora médica en vacunas para GSK. Marian, buenas tardes. Belén Martínez te saluda. Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal? Estamos hablando del virus sincicial respiratorio, un virus que tal vez por ahí podemos pensar que afecta más en pleno invierno, pero en realidad nos puede afectar durante todo el año. Así es. Bueno, te cuento que se trata de un virus común, de un virus de fácil transmisión. Es un virus que no es nuevo, que lo conocíamos. Como bien decís, sabíamos el impacto que tiene por ser la principal causa de bronquiolitis en los más chiquititos, en los lactantes, pero sin dudas causa muchísimo más impacto en los adultos mayores, sobre todo en aquellos de más de 60 años y en aquellos que tienen enfermedades de base, por ejemplo, asma, EPOC, diabetes o alguna complicación cardiovascular. Por eso nos parece importante concientizar. Y como bien decís, si bien tiene un patrón estacional donde empieza a circular sobre todo en abril y se extiende casi hasta octubre, antes que el virus de la gripe comienza, la verdad es que circula todo el año. No volvió todavía a ese patrón estacional típico que tenía antes de la pandemia. Durante la pandemia solo circuló COVID, por las medidas de aislamiento el resto de los virus prácticamente no circularon, y cuando volvimos a la vida normal, la verdad es que todavía no se acomodó. Entonces, es más, vemos casos de gripe o virus sincicial respiratorio incluso en el verano. Claro. Por eso es importante pensar en estar protegidos todo el año, ¿no? Y si hablamos de protección, es fundamental las vacunas. Así es, existen estrategias de prevención con vacunas, ¿sí?, disponibles en nuestro país. Lo importante es consultar con el médico de cada uno porque ya hay indicación incluso para mayores de 60 años y sobre todo aquellos que tienen enfermedades de base. Al día de hoy no está en calendario, está solo de forma privada, pero es importante consultar para ver quiénes están en riesgo, ¿no? Y si nos referimos a la prevención, ¿qué podemos hacer para protegernos? Recuerdo que en época de COVID, y que en realidad son hábitos que tenemos que mantener siempre, no solamente en su momento de pandemia, el lavado de manos es fundamental eso. Tal cual, y sigue siendo fundamental. Como primera medida, llegar de la calle e ir a lavarnos las manos con agua y jabón, sin dudas. Ventilar los ambientes también es muy importante. Cubrirnos lo que es nariz y boca, ¿sí?, cuando vamos a estornudar, cuando vamos a toser, porque así es como podemos producir el contagio. Y obviamente si estamos cursando algún cuadro viral, alguna infección respiratoria alta, es importante en ese momento no ponernos en contacto ni con los más chiquititos ni con los adultos mayores, porque son las dos poblaciones más vulnerables, ¿no?, y podemos contagiarlos. Frente a los síntomas que podemos llegar a tener, a tener un virus o enfermarnos con un resfrío que tal vez pensamos que es algo normal y que es pasajero, ¿en qué momento le tenemos que prestar más atención para acudir al médico? Bien, bueno, te cuento que, la clínica del virus sincicial respiratorio es indistinguible de cualquier otro tipo de virus, como por ejemplo el virus de la gripe, ¿viste? Puede dar dolor de cabeza, goteo nasal, dolor de cuerpo. Este es un virus que no da tanta fiebre. Bien. En cuanto aparecen los síntomas, es importante igual consultar con el médico de cabecera de cada uno, ¿sí? Y si la fiebre persiste, si uno empieza con dificultad respiratoria, sin dudas, no automedicarse y concurrir a una guardia. Porque sobre todo pacientes adultos mayores y aquellos que tienen enfermedad de base, como las que mencionamos, son los que pueden tener riesgo de complicaciones que incluso requieran hospitalización. Claro. Entonces es importante poder detectar a tiempo. Dentro de las complicaciones puede aparecer lo que es la neumonía, ¿sí?, que no es despreciable, todo lo que es exacerbaciones o reagudización de asma o EPOC que el paciente ya tenga de base, o incluso pacientes que ya tienen alguna patología cardiovascular, aparece riesgo de infarto o ACV. Por eso es importante poder consultar. Bien. Marian, hace un ratito nos hablabas de las vacunas. Hablamos de los adultos mayores, pero también, por ejemplo, de las embarazadas. ¿A ellas también hay que aplicarles algún tipo de vacuna para estar protegidas? Sí, en nuestro país existe lo que es estrategia de prevención a embarazadas en las últimas semanas de embarazo, creo que estuvo vigente ahora hasta el 31 de agosto, y era para, digamos, que la mamá genere anticuerpos a partir de esa vacuna y pase los anticuerpos por la placenta al bebito por nacer para protegerlo en esos primeros meses de vida. Sí, esa es una estrategia de ministerio, así que está en calendario con esa indicación. Lo que es indicación para mayores de 60, el día de hoy está por fuera de calendario de manera privada. Recién hacíamos referencia a un virus estacional, ¿no?, que nos puede suceder esto de todas maneras en cualquier época del año, pero estamos empezando una época muy particular, septiembre, primavera, y linkeamos inevitablemente con alergias. ¿Se puede confundir una alergia con un virus respiratorio?
Sin dudas, los síntomas iniciales pueden ser muy parecidos, pero quizás distinto. La alergia, por ejemplo, no va a dar fiebre o no va a dar cansancio. Quizás los síntomas se limiten solo al tracto respiratorio superior, ¿sí? O al lagrimear en los ojos o los ojos colorados, o alguna dificultad para respirar. Igual siempre ante la duda, no autodiagnosticarse tampoco y que sea un profesional de salud el que nos diga qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Y este año cómo estuvieron los casos, al menos hasta este momento? ¿Fueron más cantidad de casos que en años anteriores, más allá de la pandemia que recién hacías referencia? Bien, te cuento que sigue circulando al día de hoy en un 15% más o menos, y la verdad es que lo vemos. No ha superado años anteriores, pero es un virus que sin duda se empezó a circular en abril y al día de hoy sigue circulando. Y se mantiene dentro de los virus principales que circulan, ¿no? Influenza, el virus de la gripe a la cabeza, y después aparece el virus sincicial y después el COVID. Okay. Que sigue circulando también. Si hay algún adulto mayor que todavía este año no completó su calendario de vacunas, me refiero a la vacuna de la gripe, la neumonía, del COVID, ¿es necesario de todas maneras hacerlo ahora, aunque tal vez siempre se espera hacerlo antes de que comience el invierno, por ejemplo? Bien, mira, existe lo que se llama no perder oportunidad de vacunación, y la verdad que si es un paciente grande, un paciente que tiene factores de riesgo, se puede vacunar todavía. Sí, es importante mantener el esquema de vacunación al día, sin dudas. ¿Y los más chiquitos? Los más chiquitos también. A ver, la verdad es que mantener el esquema de vacunación es como la premisa inicial. Claro. Obviamente hay momentos mejores o no, pero lo importante es no perder esa oportunidad de vacunación. Y la verdad es que tenemos un calendario nacional que es muy robusto, muy completo a nivel mundial, y las vacunas, la verdad es que son solidarias, no solo para nosotros, sino para proteger a nuestra comunidad, para que las enfermedades no vuelvan. Claro. Entonces es importante tener los esquemas al día. Y lo importante también, no automedicarse, porque a veces uno empieza con los primeros síntomas, va a la farmacia, pide algún analgésico, esos tecitos que vienen en sobre, no, descartamos completamente todo eso. Sí, sin dudas es importante que un profesional de la salud sea el que nos da un diagnóstico y nos diga cuáles van a ser los pasos a seguir, sin dudas. Claro. Bueno, un virus sincicial respiratorio que afecta durante todo el año. Para repasar, hacer todo lo necesario para protegerse, el lavado de manos es fundamental, la higiene, los ambientes, en este caso, que tengan las ventanas abiertas, que se pueda circular el aire, y si alguno tiene algún tipo de afección, utilizar barbijo, es fundamental. Sin duda, para cuidar a los más chiquititos y sobre todo a los adultos mayores, que son quienes presentan más riesgo. Bien, gracias Marian por tu tiempo y por todas las advertencias y los cuidados que tenemos que tomar con este virus sincicial respiratorio. Muchas gracias a ustedes. Muy buenos días. Gracias, buen día. Marian Chakov, médica infectóloga, pediatra y asesora médica en vacunas para GSK, en este caso hablando sobre el virus sincicial respiratorio, un virus que afecta, por supuesto, a la población argentina, sobre todo a los adultos mayores y los más chiquititos, así que si todavía no tenés todas las vacunas aplicadas, es necesario hacerla y sobre todo acudir al médico frente a los primeros síntomas. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.